amigas, que estamos en esta celebración del 77 aniversario de la Escuela Superior de Medicina. Quiero dar las gracias al director de la escuela, a nuestro amigo también, el doctor Mancilla, Carlos Cuervo, por habernos invitado a participar en esta celebración y poder platicar con ustedes, sobre todo algunos de los estudiantes actuales de la Escuela Superior de Medicina, sobre lo que un egresado de esta escuela ha tenido a lo largo de su vida profesional. Como quizá oyeron al presentarme, yo egresé de la Escuela Superior de Medicina, pertenezco a la generación 75-80, lo cual quiere decir que este año estoy cumpliendo 35 años de haber egresado de esta Escuela Superior de Medicina. Y realmente uno en la vida tiene momentos muy marcados y momentos muy importantes que tiene siempre en la mente como recuerdo. Uno recuerda cuando tuve que ir a formarme una madrugada en lo que es la vocacional 3, porque ahí tenía yo que ir a sacar la ficha para entrar a la vocacional número 6. Y todos decían que había que irse a dormir 2 días antes para poder obtener una ficha. Yo llegué un día como a las 6 de la mañana y salí como a las 10 de la mañana con mi ficha. Pero tenía que concursar ante miles que queríamos entrar a la vocacional número 6, ¿sí? Que en aquel momento era o es la que surte a todas las ciencias biológicas y de la salud en el Instituto Politécnico Nacional. Después tuve la suerte de ser aceptado en la escuela y formar parte de la primera generación de egresados como técnico laboratorista clínico, y fue la primera generación que la vocacional duraba 3 años. Si hubiera estado un año antes, salgo un año más joven de la Escuela de Medicina, pero llegué un año después. Y me tocó estar año y medio de la vocacional, aquí en la Boca 3, compartiendo instalaciones, y año y medio en las nuevas instalaciones de lo que era la vocacional 6 en la Colonia del Gas, de la cual seguramente la mayoría de ustedes son egresados. Pero después, entrar a la Escuela de Medicina fue otro gran reto, porque aunque teóricamente los que egresábamos de la vocacional 6 teníamos pase automático a la Escuela de Medicina, ¿sí? Teníamos forzosamente que presentar un examen para ingresar a la Escuela de Medicina, en la cual había colegas que venían de otras escuelas del interior del país o de otras escuelas que habían cursado el nivel bachillerato en la Ciudad de México. Nuevamente tuve la suerte y la fortuna de ingresar a esta escuela. Y el primer día que ingresé a esta escuela, también tuve la gran suerte que el primer profesor que me tocó conocer fue al decano de la escuela, el doctor Carlos Cuervo, porque Carlos Cuervo fue mi maestro de anatomía. Y conocer en ese momento a Carlos Cuervo era como yo sentirme un niño sentado de kindergarten, ¿no? Y ver a la eminencia de la anatomía dictando la primera clase de las definiciones de qué era anatomía, etcétera, etcétera. Era un orgullo estar aquí. Y después estuve en esta escuela toda la carrera. Nos tocaron algunos momentos muy difíciles, nos tocaron algunos momentos muy agradables. Desde luego nos tocó comer en las gorditas de la esquina, nos tocó comer en el robot, nos tocó comer en las quesadillas acá atrás, o cuando estábamos en la vocacional, comer tacos de canasta con un señor que llegara a vender que se llamaba Márgaro y que costaban 25 centavos los tacos de canasta, y que le dábamos nuestro dinero a otro amigo que echara volados, porque si ganaba desayunábamos todos, si perdía nos quedábamos con él. Y entonces todo eso fuimos viviendo, ¿sí? Y todo eso fuimos teniendo dentro de esta escuela. Y como les digo, hay momentos que uno siente fuertemente. El momento de enfrentarme la primera vez en la escuela, de conocer al doctor Carlos Cuervo,
de ver por primera vez un cadáver en la clase de anatomía, ¿no? De ver por primera vez una cirugía cuando entramos a cirugía con los perros, de entrar a este auditorio a oír alguna conferencia, o de entrar a este auditorio a una asamblea estudiantil donde también discutíamos asuntos escolares. Pero ahora, 35 años después, regresar a esta escuela, no sé, es una emoción terrible. Y cuando me refiero a terrible no quiero decir fea, me quiero decir emocionante. Porque hay momentos, cuando llegué por primera vez a la Organización Panamericana de la Salud, representando al gobierno de México a discutir asuntos de salud, fue impactante para mí llegar al edificio donde se discutían las políticas de salud en toda la región. Cuando llegué por primera vez a la Asamblea Mundial de la Salud, con todos los ministros de salud del mundo a discutir las políticas de salud del mundo, fue impactante en mi formación. Pero hoy que volví a entrar a esta escuela, nuevamente sentí esa gran emoción. Y esta es una escuela pública, no es una escuela privada. Y mi carrera y mi vida, desde que estudié el jardín de niños, donde estudié la primaria, el jardín de niños y la primaria en la escuela en la colonia Morelos, la secundaria en la colonia Montezuma al lado del aeropuerto, la vocacional 6, la Escuela Superior de Medicina, después el posgrado en la Escuela Superior en la Escuela Nacional de Salud Pública, también escuela pública, y después el programa de residencia en la Secretaría de Salud y en los centros de control de enfermedades, también instituciones públicas. Entonces, lo que quiero decirles, sobre todo a ustedes, compañeros estudiantes, es los que egresamos de esta escuela, como varios de los que recibieron hoy reconocimiento, como varios que no están aquí el día de hoy, han permitido que seamos exitosos. Y el ser exitosos nos los da el medio donde estamos trabajando y donde estamos estudiando y donde estamos creciendo. Los que están sentados al lado de ustedes en estos momentos, ojalá en 30 años se los vuelvan a encontrar y van a recordar todo lo que influyeron en su vida. Hoy he encontrado aquí a Julio, a Laura, a Friné, que fueron mis compañeros en la carrera desde vocacional, y no saben qué gusto me dio encontrarlos. Con Julio jugábamos fútbol, cantábamos juntos, jugábamos voleibol con Laura, ¿sí? Y hoy Julio es el presidente de la Academia Mexicana de Pediatría. En aquel momento, a lo mejor yo le decía una grosería, ¿no? A lo mejor le ponía un apodo. Ahora es el señor presidente de la Academia Mexicana de Pediatría. Y así esta generación que nos vamos haciendo se va formando por el grupo de compañeros en lo que estamos haciendo. Mi formación no es clínica, fundamentalmente. Mi formación es en el área de salud pública. Soy epidemiólogo. Soy el que ve la salud de lo que le ocurre a la población. ¿Sí? Y toda mi carrera y mi formación ha sido en el área de la salud pública. Y cuando discutimos con los colegas de la UNAM o de otras universidades, ¿de dónde salimos los que nos dedicamos a la salud pública? La tasa de ataque de los que salimos de esta escuela, o sea, la proporción de los que salimos de esta escuela y nos dedicamos a la salud pública es como 3 veces mayor que los que egresan de la UNAM y de otras universidades. Y no es casual, es por la manera en que nos forman en esta escuela. Es por la orientación que nos dan hacia la visión a la comunidad. Es por la visión que nos dan hacia preocuparnos por la población, no por el individuo nada más. Y cuando vemos eso, y cuando vemos ahora todos los que estamos en estos momentos dedicándonos a la salud de nuestra población, a los servicios públicos, decimos, esto no fue casual. Esto es producto de haber estudiado en esta Escuela Superior de Medicina. Este es el producto y el orgullo de haber sido egresado de esta escuela. Y como decían algunos de los ponentes anteriores, cuando yo estaba en la escuela, recién entré en el año 75, recién había ocurrido el golpe de Estado en Chile, en 1973. Y varios de los exiliados chilenos llegaron a esta escuela
a formar el área de ciencias sociales y de trabajo comunitario. Después vino el golpe de Estado en Uruguay y varios egresados científicos de Uruguay llegaron a las áreas de fisiología y de química de esta escuela. Y nosotros nos aprovechamos de sus conocimientos. Pero eso nos ayudó a tener una formación más abierta, ¿sí? Más clara, más universal del trabajo que estábamos haciendo. Pero también nos tocaron momentos difíciles. Algunas de las materias que llevé fue en el Instituto Nacional de Pediatría, por ejemplo. Y una vez, durante una semana, nos llegó el profesor que nos tenía que dar un componente de medicina interna en pediatría. Yo era el jefe de grupo, fuimos a ver por qué no había llegado el profesor ahí estaba y nos dijo, yo sí he ido a mi clase todos los días. ¿No? Decimos, perdón profesor, usted no ha ido a nuestra clase todos los días. Claro que yo he estado ahí, y yo he discutido, y quién sabe, profesor, no ha ido a darnos clase. Y nos dijo, bueno, ¿ustedes de qué escuela son? Y dijimos, somos de la Escuela Superior de Medicina. Y perdón, pero él nos contestó, yo a esos pendejos no les doy clase. Yo les doy clase solamente a los alumnos de La Salle. Y era un profesor. Y eso teníamos que adaptarnos en aquel momento. Y ya no eran los años 40 o 50 que no nos dejaban entrar a los hospitales. Estoy hablando de los 75, 79, 80. Y después salir a trabajar y a buscar el servicio social y las especialidades. Y cuando salí de la Escuela Superior de Medicina, como muchos de ustedes, o como la mayoría de los que salimos, lo primero que pensamos es que vamos a ser los grandes especialistas con la gran tecnología, los grandes hospitales, los grandes consultorios, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando empezamos a darnos los topes. Porque hay que entender, y eso la escuela nos ayuda mucho, que la salud no está en las máquinas, la salud no está en los aparatos, la salud no está en los métodos diagnósticos nada más. La salud está en el conocimiento, en la actitud, en la orientación que le demos a las personas. El enfoque de ver a las personas no como pacientes, como personas. Y el grave problema de las escuelas de medicina es que nos forman para ver enfermos, no nos forman para ver sanos. Nosotros podemos decirle perfectamente qué hacer a una persona si tiene un cuadro de gastroenteritis o si tiene una hernia hiatal o si tiene un problema respiratorio, pero no somos capaces de decirle cómo prevenirlo. Entonces le decimos, no comas irritantes. ¿Cuáles irritantes? ¿A qué le llamas irritantes? ¿El jitomate es irritante? ¿El chile es irritante? ¿Me irrita el de al lado? ¿Qué hacemos? O sea, no estamos acostumbrados a dar un mensaje por la salud. Las escuelas de medicina en general nos forman para ver enfermos, no para ver salud. Y ese es el enfoque que en esta escuela nos hace diferentes a las demás escuelas de medicina. Y por el trabajo en el que estoy, obviamente conozco la mayoría de las escuelas de medicina de la región de las Américas. Y conozco a la mayoría de sus egresados. Y conozco a la mayoría del enfoque que tienen. Y cada que los conozco, me siento muy orgulloso de ser egresado de esta escuela. Y empecé como un epidemiólogo raso, o sea, como dicen, de base, sin privilegios, sin una silla donde sentarme, sin andar viendo dónde me daban un espacio. ¿Sí? Y empecé donde empiezan la mayoría de los epidemiólogos, en la caca, ¿no? Porque me empecé a trabajar sobre enfermedades diarreicas. Y en aquel momento en nuestro país, les estoy hablando de 1982, la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años era la principal causa de mortalidad en los niños menores de 5 años de edad. ¿Sí? Y fue cuando empezamos entonces a trabajar con la introducción de los sueros de rehidratación oral, y fue cuando empezamos a trabajar con que lávense las manos y coman frutas y verduras, etcétera, etcétera. Donde mi responsabilidad era estudiar todos los brotes, epidemias y riesgos que ocurrieran en Oaxaca, Chiapas. ¿Qué estudiaba? Lo que quieran que estudiara. Podía pararme y estudiar sarampión, podía pararme y estudiar tosferina, tuberculosis, malaria, todo lo que se les ocurra existía en aquel momento. Pero ahí me servía lo que había aprendido en la Escuela de Salud, en la Escuela Superior de Medicina, obviamente que me servía. La clínica, la manera de abordar la comunidad,
el saber cómo hacer un diagnóstico comunitario, el saber lo básico de la anatomía del cuerpo para poder describir un cuadro clínico, ¿sí? Y me tocaron ver brotes muy grandes de intoxicaciones alimentarias o de intoxicaciones por plaguicidas o de errores operacionales. Recuerdo una vez que me llaman y me dicen: oye, tenemos una reacción adversa a una vacuna. ¿Qué pasó? Pues que vacunaron al niño. El niño, después de recibir la vacuna, a los 5 minutos cayó en letargo con una relajación muscular completa y falleció. Es el problema de la vacuna. Bueno, hay que revisar qué pasó con la vacuna. Fuimos a ver la vacuna, era una vacuna leofilizada, tenía que reconstituirse con un diluyente, hay que hacer toda la ruta para saber de dónde viene el diluyente, dónde estaba. ¿Y qué encontramos? Que encontramos que el diluyente que estaba en el refrigerador con que pusieron la vacuna era una sustancia que se llama bromuro de pancurón. Y en mis clases de anatomía me habían enseñado aquí, no de anatomía, perdón, es que cada que veo a Carlos me acuerdo de anatomía. En las clases de anestesiología me habían enseñado que el bromuro de pancuronio era un relajante muscular que se utilizaba en la preanestesia. Nadie de los que estaban ahí sabía qué era. Cuando vimos el frasquito, dijimos qué era, y por eso se había muerto el niño, ¿no? Un error operativo. Y esa era parte del trabajo que entonces venimos a hacer. Después de Oaxaca regresé a la Ciudad de México a hacer la residencia en epidemiología aplicada, y un mes después de estar en la Ciudad de México nos tocó el temblor del 85 y nos tocó ir a buscar colegas en el Hospital General de México. Nos tocó ver cómo la torre de residentes se había caído con egresados de mi generación ahí sepultados. Nos tocó ir a buscar cómo llevar me acuerdo que en mi carro andábamos distribuyendo agua bidestilada para todos los hospitales de la Ciudad de México. Yo era residente de epidemiología aplicada. Y después nos tocó estudiar ya como residente de epidemiología aplicada una de las epidemias más grandes de diarrea crónica en la Ciudad de México, en el oriente, porque nos quedamos sin agua en todo el oriente de la Ciudad de México después del temblor. Aunque había aquellos depósitos, recordarán ustedes, pero no había agua entubada, no había servicio de drenaje, tuvimos uno de los brotes más grandes de diarrea crónica en la Ciudad de México. Y después seguí avanzando en el área de salud pública, hasta llegar a ser director de la residencia en epidemiología aplicada, donde formamos los residentes que crean, y la contradicción, la epidemiología siempre es aplicada, pero muchos tomaban la epidemiología solamente como un asunto de investigación y de publicación. Y lo que nosotros queríamos era usar la epidemiología para una toma de decisiones en salud. Y creamos la generación de residentes de epidemiología aplicada. ¿Qué quieren? 120, 200 egresados mientras yo era director. ¿Cuántos brotes estudié con estos colegas? 300, 400 brotes. La epidemia del sarampión del 89-90, la más grande en la historia reciente de América Latina y de México, miles de muertos, miles de casos, cientos de muertos. El primer caso de cólera y el primer brote de cólera en San Miguel Cotonaloya me tocó dirigir el operativo de esto. Y a mí me dio mucho orgullo llegar. Bueno, primero me dio mucho orgullo como epidemiólogo porque hacía más de un siglo que no teníamos cólera en México. Y el decir que teníamos un primer caso y estar a cargo de hacer el estudio de campo y el estudio epidemiológico y todo era un orgullo. Pero el orgullo que me dio también fue que cuando llegué al Estado de México a hacer este estudio epidemiológico, los dos colegas a cargo de eso en el Estado de México eran egresados de la Escuela Superior de Medicina también. ¿Sí? Tampoco era casual, era que los que egresábamos de esta escuela teníamos una visión comunitaria más importante. Después de eso me tocó quedarme a cargo de todo lo que era el control de cólera en el país, la epidemia más o menos entre el 95, 91 y 96, todos los casos que se les puedan ocurrir a ustedes, miles de casos, recorrimos todo el país estudiando brotes de cólera y evitando grandes defunciones en nuestro país. Después de eso seguí en el área de salud pública y entré como director de vigilancia epidemiológica, la generación de información epidemiológica en todo el país, pero también a cargo de todos los operativos que se implementan ahora ante situaciones de desastre severo. El huracán Paulina, que destruyó Acapulco, recordarán ustedes
98, 97, el huracán Paulina que destruyó toda la zona de la costa de Oaxaca, las grandes inundaciones que tuvimos en Veracruz, Hidalgo, Puebla, el huracán Mitch que destruyó todo Centroamérica, ¿sí? En aquel momento el gobierno de México, en colaboración con los gobiernos de Centroamérica, mandó equipos de apoyo médico. A mí me tocó ir al frente del equipo de apoyo médico en salud pública a Guatemala. Eran operativos donde tenía que irme mes y medio, 2 meses, y era donde mis hijos tenían un papá a veces por teléfono, ¿no? Pero era parte de la formación que me daban, del compromiso con el que me formaron en esta escuela superior de México. Y cuando lo repito, como también lo dijeron algunos de los colegas, lo primero que presento y que me piden en todos lados es: ¿de qué escuela eres egresado? De la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Y la mayoría de mis colegas eran universitarios por número, y entonces a veces me veía como el frijolito en el arroz, ¿no? Bueno, aparte de por el color, por salir de otra escuela. Pero era algo que era constante esa lucha por llevar el nombre de la Escuela Superior de Medicina. Después entré ya como coordinador de asesores del subsecretario de Prevención y de Promoción de la Salud a todo lo que fue la reforma en salud en nuestro país. Fue cuando surge el Seguro Popular y fue cuando surgen los grandes centros nacionales de salud. Es cuando surge el Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Centro Nacional de Prevención y Control del VIH-Sida, el Centro Nacional de Prevención y Control de las Adicciones, etcétera, etcétera. Y creamos en aquel momento el Sistema Nacional de Vigilancia, ¿sí? Y durante esos 10 años creamos 26 programas preventivos para toda la población mexicana en coordinación con las instituciones de salud. Pero ya llevaba 25 años en el país y trabajando para la Secretaría de Salud. Y en ese momento, ante un cambio de gobierno, como siempre, mientras más subes en la escala de la administración pública, más rápido puedes caer, ¿no? Y más profundo puedes caer. En aquel momento, un cambio de gobierno, dije, bueno, ¿qué pasa si busco fuera del país? Y entré a concursar por una posición en la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud es la organización de salud más antigua del mundo. Fue creada en 1902, 40 años antes que la Organización Mundial de la Salud. Entonces concursé por esa posición y gané esa posición. Pero la gané, no crean que porque me designaron, ¿no? A ver, morenito está ahí, que pase, le vamos a dar. Tuve que concursar cuando menos contra 600 personas de todo el mundo, porque esto pertenece a Naciones Unidas. Entonces había candidatos de ¿qué quieren? De Japón, de Rusia, de Alemania, de España, de Estados Unidos, de Perú, de Brasil, de todos lados. Y cuando apliqué, lo primero que me pidieron, después de un proceso de preselección que hacen, fue: mándanos el título de médico. ¿Sí? Obviamente mandé el título de Escuela Superior de Medicina, pero mándame tus calificaciones. Yo también mandé mis calificaciones. Ahí el primer consejo es: oigan, si están estudiando en esta escuela, no se preocupen nada más por pasar, tengan buenas calificaciones. Que el número de egresados distinguidos que reciben distinción como hoy no sean 10, que sean 500. Las calificaciones de la escuela cuentan muchísimo. Para mí me contaron muchísimo. 20 y tantos años, 25 años después de egresado, lo primero que vieron para el proceso de selección fue cuál fue mi promedio cuando salí de la Escuela Superior de Medicina y de qué escuela venía. Y como dicen las gentes, googlearon la escuela, ¿no? Trataron a ver de qué escuela están saliendo. No es lo mismo salir de esta escuela que de otras escuelas. Y ese fue un punto muy importante en el proceso de selección. Y finalmente fui seleccionado, fui nombrado jefe de la unidad de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que es el organismo que representa a la Organización Mundial de la Salud en las Américas. Y hoy, un humilde servidor,
trabajador, un humilde mexicano, un orgulloso egresado de esta Escuela Superior de Medicina, es el responsable de todo el programa de inmunizaciones de América, y que es uno de los mejores, por no decir el mejor programa del mundo. Y déjenme les enseño rápidamente algunas de las cosas que hago, ¿no? Por favor. Primero, cuando digo América, estoy hablando no de Estados Unidos, estoy hablando del continente americano. Cuando digo América, estoy hablando de un organismo como la Organización Panamericana de la Salud, donde hay 31 Estados miembros, donde hay 4 miembros asociados, que es Inglaterra, España, Francia y Holanda, y 12 territorios. Estamos hablando de una población de cerca de 960 millones de habitantes y una tasa de nacimientos de cerca de 16 millones de niños que nacen alrededor. Todos esos niños tienen que ser vacunados en el tiempo que les corresponde, la que sigue. Y en 1977, la Organización Panamericana de la Salud, por resolución de su consejo directivo, es decir, de la junta de todos los ministros de salud de América, decide crear el programa de inmunizaciones en la región de las Américas. ¿Sí? Todos ustedes ya nacieron cuando existía la Cartilla Nacional de Vacunación, pero en el 77 no había ni siquiera programa de inmunizaciones. Ya habíamos logrado erradicar la viruela del mundo, pero no había un programa de inmunización. Y es en el 77 cuando se crea en América el programa regional de inmunizaciones, que en aquel momento se llamaba Programa Ampliado de Inmunizaciones. Por eso en muchas cosas ustedes van a oír PAI, P-A-I, Programa Ampliado de Inmunizaciones, y que hablaba nada más de 6 biológicos: difteria, tosferina, tétanos, sarampión, polio y BCG. Ese era el programa ampliado de inmunización. La que sigue. Y entonces el programa de inmunizaciones se dijo que teníamos que buscar la reducción equitativa y sostenida de la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación, que teníamos que promover la cooperación técnica con todos los países de América, que teníamos que buscar las alianzas estratégicas con los sectores público y privado. Pero algo que nos distingue a América de todo el mundo es que las inmunizaciones fueron determinadas como un bien público. ¿Qué quiere decir que es un bien público? Que en América Latina y el Caribe la vacunación es gratuita y de acceso universal. Y por favor oigan bien esto, dije América Latina y el Caribe, porque no incluye Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá, el acceso a la vacunación ni es universal ni es gratuita, se impone al que paga. ¿Sí? Y en los países de América Latina y el Caribe es un bien público, por eso es un acceso universal y gratuito. La que sigue. Pero en esos 37 años del país, del programa ampliado de inmunizaciones, hemos pasado muchas cosas. Ahora, yo acabo de regresar ayer de una reunión en Hidalgo, donde estaban todos los responsables del programa de inmunización de todos los estados de la República, ¿sí? Y también de las instituciones de salud, del ISSSTE, del Seguro Social y de Progreso, ¿sí? Pero en 1978 no había ni siquiera un responsable nacional del programa de inmunización. Y se tuvo que empezar entonces a crear esos responsables de los programas nacionales de inmunizaciones. Y creamos esto que se llama el fondo rotatorio, que les platicaré un poco más adelante. Y ustedes pueden ver todo lo que empezaron a hacerse. Yo no estaba en esa época, ¿no? Yo estoy entrando a la OPS en 2007, pero todo lo que el programa de inmunizaciones fue creado. Pero miren, permítanme señalarles lo que dice ahí en 1983, días de tranquilidad. El último caso de polio en América fue en 1984. Y en 1983 teníamos casos de polio en Centroamérica. Y estaba la guerra civil en El Salvador. Y fue el programa de inmunizaciones el que logró los días de tranquilidad, la paz entre la guerrilla y el ejército, para una semana poder entrar a las comunidades en guerra a vacunar contra la polio. Y la guerrilla ponía brigadistas y el ejército ponía brigadistas y la OPS ponía brigadistas para llegar a estas localidades. Ese ejemplo de los días de tranquilidad lo han querido aplicar ahora en Afganistán y en Pakistán, que son y en Nigeria, que son los 3 últimos países donde persiste la transmisión endémica de polio. Y no ha tenido éxito. ¿Por qué?
porque aquí la guerra era por asuntos políticos, allá son por asuntos religiosos, y el contexto es completamente diferente. Pero este ejemplo que nosotros usamos de los días de tranquilidad en América se han usado para muchas otras cosas alrededor del mundo. Y todo esto es lo que pueden ver ustedes. En 1994 fuimos la primera región del mundo certificada como la región libre de polio salvaje, ¿sí? Y desde el 94 a la fecha no tenemos un solo caso de polio por virus salvaje. Tenemos polio asociados a la vacuna, pero no por virus salvaje. ¿La que sigue, por favor? Y hemos seguido trabajando durante muchos años. Y en el 2003, todos los ministros de salud del Cono Sur tenían un brote muy grande de sarampión y decidieron hacer una campaña de vacunación masiva todos los países en la misma semana. Y en esa semana entonces surgió la primera semana de vacunación de las Américas. A finales del mes de abril estaremos lanzando la 13ª semana de vacunación de salud de las Américas, que fue ya copiada por todas las regiones del mundo. Y pueden ver ustedes algunos ejemplos de acciones que se han hecho a lo largo de la historia del programa de inmunizaciones en América. La que sigue, por favor. Oigan, pero lo que hacemos nosotros de vacunación, ¿es importante o no es importante? Pues miren, en el mundo mueren alrededor de 9 millones de niños por año y menores de 5 años de edad. De estos, entre 1.5 y 2 millones son por enfermedades prevenibles por vacunación, de las que están ahí, ¿no? Hemófilos influenza tipo B, toseína, sarampión, tétano neonatal, enfermedad neumocócica y rotavirus. Si nosotros aplicamos las vacunas sin tomar enfermedad neumocócica y rotavirus, si aplicamos las vacunas del esquema básico de vacunación que existía, estamos evitando entre 2 y 3 millones de muertos por año. Pero para eso necesitamos tener vacuna y altas coberturas, ¿no? Y este es el trabajo que un egresado de la Escuela Superior de Medicina tiene que coordinar para la región de las Américas, la que sigue. Y cuando digo que somos quizá una de las mejores regiones del mundo, ustedes pueden compararse aquí dónde están las coberturas de vacunación de acuerdo a las 6 regiones del mundo. La región de las Américas está arriba, junto con la región de África y con la región del West Pacífico, ¿sí? Tenemos las coberturas más altas del mundo como región, la que sigue, ¿sí? Y cuando los comparamos como cuáles son nuestras coberturas de vacunación con la vacuna, la tercera dosis de vacuna que contiene difteria, tétanos y pertusis, en México no se pone esa vacuna, bueno, se pone como parte de la vacuna pentavalente, ¿sí? Que aparte de estos 3 componentes tiene IPV, polio inactivada, y tiene HIV. Vean ustedes las coberturas que tenemos. Comparada con todas las regiones del mundo, tenemos las coberturas más altas. Pero eso es al trabajo que se está haciendo por todos los gobiernos y por todos los ministerios de salud y toda la población. ¿A qué sigue? Pero nosotros estamos en un contexto global, y en el contexto global dice que hay una visión y estrategia global de inmunizaciones que rige para todo el mundo, que para América nosotros la adaptamos como la visión y estrategia regional de inmunizaciones, por sus siglas en inglés RIPS, y que le estamos moviendo ahora hacia lo que se llama el Plan de Acción Mundial de Vacunas, la que sigue. Y en esta visión y estrategia nosotros planteamos 3 grandes componentes. El primero es proteger los lobos. ¿Qué quiere decir eso? Ni un paso atrás. Nada de polio, nada de sarampión, nada de rubiola, nada de tétano, la que sigue. Y entonces este es el paraguas de protección que tenemos en América en general. La eliminación del sarampión, la erradicación de la polio, y en la eliminación del sarampión logramos la erradicación de la polio en América, pero ahora nuestro compromiso es eliminar el sarampión y la rubiola, ¿sí? Y los países de América se comprometieron a eliminar el sarampión en el año 2000, eliminar la rubiola en el año 2010. Todos los demás países del mundo, cada un color es una región de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden ver, Europa se comprometió a eliminarla en el 2015, el sarampión, la parte del Mediterráneo en el 2015, los otros países, las otras regiones en el 2020. Solamente 2 regiones del mundo nos hemos comprometido a eliminar la rubiola, América
y Europa. La que sigue. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que el único que ha avanzado es América. Las otras regiones del mundo no han avanzado. Y cuando decimos no han avanzado, ustedes pueden ver la cantidad de casos que existen, ¿no? Rusia, que es la parte que está arriba, obviamente pertenece a la de Europa, por lo tanto, ¿dónde está la eliminación para el 2015? Toda la parte de África, toda la parte de Wipro, ¿sí? Y en América ustedes pueden ver que tenemos 3 países que están coloreados como que han ocurrido casos. La tasa de ataque de estos países representa que tiene entre 1 y 5 casos por cada 100.000 habitantes. Y los 3 países que tenemos en América son Canadá, Estados Unidos y Brasil, ¿sí? Pero no son de casos de sarampión endémico, son casos de sarampión importado, ¿sí? La que sigue. Y cuando decimos casos de sarampión importado, ¿por qué lo decimos? En el año, de lo que llevamos de este año, 4 países de la región han reportado casos: Brasil, Canadá, México y Estados Unidos, un total de 412 casos, ¿sí? Por la mayoría, los casos principalmente están ligados con importación. El caso de México, ¿sí?, es una mujer que visitó California, que se infectó en California, que vino a desarrollar la enfermedad en San Nicolás de los Garzas, en Nuevo León, ¿sí?, que estaba embarazada, que perdió su producto a las 22 semanas de embarazo y que no tenía antecedentes de vacunación. Primer mensaje: el sarampión no respeta clases sociales. El sarampión le pega porque está susceptible. Y cuando estamos hablando de San Nicolás de los Garzas, estamos hablando de uno de los municipios de más alto nivel de toda América, más alto que muchos de Estados Unidos, y donde creen que por ese nivel socioeconómico no se van a enfermar de sarampión, y creen que el sarampión es para los pobres, no se vacunan, se infectan, viajan a otros países donde hay transmisión, se infectan. Cuando nosotros nos dicen, oigan, hay que cuidarse de la migración centroamericana porque puede introducirnos sarampión, no, miren, los centroamericanos están igual de vacunados o a veces mejores que nosotros, los mexicanos, ¿sí? Hay que cuidarnos de los europeos, hay que cuidarnos de los canadienses, de los americanos, porque esos no se están vacunando, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando. La que sigue. Y después todos ustedes vieron en la televisión este brote de Disneylandia, ¿no? Entonces, no se enfermó Mickey Mouse, no se enfermó el Pato Donald, nadie, pero sí se enfermaron, ¿sí? Alrededor de 120 personas que estuvieron en Disneyland, ¿sí? ¿Cuál fue lo más grave? Que se enfermaron y después se distribuyeron y se segregaron y se fueron a más de 18 estados dentro de Estados Unidos. Y a partir del brote en Disneylandia tuvimos un caso en México y tuvimos otros casos en Canadá, ¿sí? Los 8 casos que tuvimos en Canadá, toda una familia que visitó Disneylandia, que estuvo en diciembre en Disneylandia y que los 8 por razones religiosas no se vacunaron. El 80% de los casos que tenemos en Estados Unidos no están vacunados. ¿Y por qué no se vacunan? ¿Por cuestiones religiosas o lo que ellos le llaman las cuestiones filosóficas, ¿no? Y las cuestiones filosóficas son que no confían en las vacunas, que tienen miedos a eventos adversos. Y son doctorados muchos de ellos, O sea, el nivel a veces de preparación no necesariamente va ligado con el raciocinio ante la aceptación o no de la vacunación. Muchas gentes con altos niveles de estudios no vacunan a sus hijos y son los que se están enfermando en Estados Unidos. Y además si entramos con todo un asunto político que muchos de ustedes vieron en la televisión y que para nosotros responsables de programas de inmunizaciones fue extraordinario porque nos permitió ir a la televisión, que los políticos se manifestaran, llevar el tema nuevamente a América, de que no deberíamos descuidarnos para no tener casos de sarampión. La que sigue. Pero también cuando entramos a estudiar casos de sarampión, si bien tengo que recurrir a las enseñanzas de las clases de infectología para distinguir qué tipos de exantema tenían, el tipo del cuadro clínico, el tipo de la fiebre, la presencia de ganglios que se da mucho en rubiola, etcétera, etcétera, hay que irse a la clínica. ¿Y dónde aprendí esa clínica? En la Escuela Superior de Medicina, ¿sí? Las clases de infectología.
en las clínicas que llevé en la Escuela Superior de Medicina. Bueno, también tengo que usar las clases de inmunología, ¿no? Las clases de inmunología son las que nos permiten ver, ¿sí?, qué genotipo de virus de sarampión está circulando en estos momentos en el mundo. Porque ahora, con la genotipificación de un virus del sarampión, podemos decirles con toda seguridad que el primer caso o la fuente de infección del brote en Disneylandia llegó de Filipinas. Porque el virus que causó el brote es un virus de sarampión B3 que tenía un brote activo en Filipinas. Y que hacerle todo el estudio filogenético demuestra que es exactamente el mismo virus. Quiere decir que alguien que estaba en etapa de transmisión, ya infectado en la zona de Filipinas, llegó a Disneylandia y a partir de ahí empezó la dispersión del brote. Y tenemos también un brote muy grande en Brasil, un brote muy grande que ha durado más de 24 meses, que tiene cerca de 1000 casos, pero que a diferencia de Disneylandia no se ha dispersado por el país, está solamente en 2 estados, y que las causas por las que no están vacunados en Brasil es diferente a las de Estados Unidos. En Brasil no se han vacunado porque no han tenido acceso a la vacuna, no porque han renegado o no han querido vacunarse, sino es porque no han llegado los servicios de salud a ofertar la vacuna o ellos no han salido a buscar la vacunación. La que sigue. Bueno, estos son los retos que tenemos en América para lograr la eliminación del sarampión. La que sigue. Pero también tenemos dentro de nuestro plan, y lo que nos toca hacer es completar la agenda inconclusa. La que sigue, por favor. Y completar la agenda inconclusa es esto, miren. Estos son datos del 2012 y por ¿cómo les puedo decir? Por respeto a México, no traje la tabla del 2013. Porque en la tabla del 2013, ustedes pueden ver, es los municipios que tienen, el porcentaje de municipios que tienen coberturas arriba del 95%. México aparece que cerca de las 2/3 partes de sus municipios tienen coberturas ideales. En la notificación del 2013, cerca del 30% de los municipios de México tienen coberturas ideales. Quiere decir que el 70% están con coberturas bajas, lo cual quiere decir que el riesgo de reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunación al territorio nacional es elevado. Y es ahí donde necesitamos entonces que los estudiantes de la Escuela Superior de Medicina, que los egresados de la Escuela Superior de Medicina, que tenemos una visión comunitaria, pongamos mucha atención, por favor. Y también hacemos para llegar a esos municipios que no tienen coberturas, actividades muy grandes. En abril estamos lanzando la 3ª versión de la Semana de Vacunación de las Américas y estamos tomando esto de vacúnate y para que tengas más poder. ¿Sí? Miren, uno en estas cosas tiene que tomar todas las argucias y aquí cometí un error en no traer la figura. El póster que está promoviendo esta campaña, que ha tenido un éxito brutal en toda América Central y América del Sur, es uno que tiene al Chapulín Colorado. ¿Sí? Tiene al Chapulín Colorado con el chipote chillón y dice vacuna, toma el poder, ¿no? Porque eso es lo que los medios de comunicación han tenido y es lo que estamos llevando por toda América. Tuvimos un acuerdo legal con la Fundación Chespirito para poder hacer uso de su logo, ¿no?, y de su emblema, y estamos trabajando muy ampliamente. Bueno, en la semana en la primera semana, en la última semana de abril, vamos a vacunar en una semana en toda América Latina y el Caribe a cerca de 70 millones de personas. Todos los países de América vacunando al mismo tiempo. No con el mismo biológico, algunos vacunan influenza, algunos vacunan sarampión, algunos vacunan polio, algunos vacunan HPV, pero la campaña que se hace de movilización en la región de las Américas hace que la vacunación se mantenga como la primera actividad en salud socialmente aceptada, la que sigue. Pero también tenemos que enfrentar a nuevos desafíos, la que sigue. Y estos nuevos desafíos representan la introducción de nuevas vacunas. Las nuevas vacunas pueden ser la vacuna contra el neumococo, puede ser la vacuna contra el rotavirus o puede ser la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Sí? Además, déjenme decirles una cosa.
poner el esquema de vacunación que contemplaba 10 vacunas básicas, sin meter rotavirus, neumo y HPV. ¿Sí? Nada más el costo de la vacuna en ese momento era alrededor de $6. En el momento en que introdujimos rotavirus, y el primer país de la región que introdujo rotavirus fue México, en el momento en que introdujimos rotavirus, el costo del esquema de vacunación subió a 3 veces el costo. Y cuando introdujimos HPV, neumococo, que es la vacuna de PCV, el costo del esquema de vacunación subió 7 veces. Y cuando introdujimos HPV, el costo de la vacunación subió cerca de 25 veces. Porque una dosis de HPV costaba $120. ¿Sí? Una dosis de BCG cuesta 15 centavos de dólar. Entonces los esquemas de vacunación se han ido ampliando, pero han ido costando. Parte del trabajo que me corresponde hacer es salir a discutir con los grandes productores de vacuna el que bajen el precio para los países de la región de las Américas. Y por ejemplo, muchas gracias, el precio de la vacuna de HPV que costaba $120, ahora a través del fondo rotatorio para la compra de vacunas, que es un mecanismo que tiene la OPS, se consigue a $14, ¿no? Una reducción de una décima de lo que costaba hace algunos años, la que sigue por ahí. Pero los estados americanos se han comprometido con la introducción de estas vacunas, que representa que el 90% de la corte de nacimientos en América Latina y el Caribe vive en países que ya están usando la vacuna contra el neumococo, ¿sí? Y el 87% de la corte de nacimientos en América que vive en países que ya usan la vacuna contra el retrovirus. Y el 75% de las niñas entre 10 y 14 años de edad que viven en los países de América viven en países que ya usan la vacuna de VPH. Cuando digo usan, es que ya forman parte de los esquemas nacionales de inmunización de acceso gratuito y universal. La que sigue. Pero para que todo eso funcione, tenemos que hacer todo esto. Tenemos que hacer que haya infraestructura de vacunación, que haya operación, que haya gerencia logística, que haya recursos humanos, cadena de frío, análisis de costo-efectividad, sistemas de información, vacunación segura, vigilancia epidemiológica, red de laboratorios, supervisión, acceso a vacunas, rendición de cuentas. Bueno, todo esto es parte de lo que nos toca hacer a nosotros. También el encargado de los programas de inmunizaciones en México o en Guatemala o en El Salvador tiene que ver esto a nivel de país. A nosotros nos toca verlo a nivel de región y me toca a mí rendir cuentas de lo que pasa en América a la Organización Mundial de la Salud para completar a nivel de la que sigue. Pero uno de los puntos principales, si no hay vacuna, no hay programa de inmunizaciones, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer es que haya acceso a vacunas. Y cuando se creó el programa de inmunizaciones en América en 1977, ese mismo año se creó el Fondo Rotatorio para la compra de vacunas e insumos para el programa de inmunizaciones en América. Es el único fondo rotatorio para compra de vacunas que existe en el mundo, no hay otro. ¿Y qué hace el fondo rotatorio? El fondo rotatorio lo que hace es concentrar los requerimientos de vacunas de todos los países de América Latina y el Caribe. Concentramos todo. ¿Cuántas dosis de vacuna de polio quiere Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, San Lucia, Barbados, Brasil, Argentina, Chile, etc.? Y una vez que concentramos todo, salimos al mercado universal, ¿sí?, a decir, quiero 50 millones de dosis de esta vacuna. Y esperamos las ofertas de los vendedores. Y las ofertas de los vendedores deben cumplir que sean vacunas precalificadas por la OMS, que sean vacunas que cumplan los estándares de calidad, pero además que nos garanticen el precio más bajo del mundo. Uno, y dos, que nos garanticen el precio único para todos los países. ¿Qué quiere decir eso, el precio único? Que le cueste lo mismo a Guatemala, que va a comprar 100,000 dosis, que a Brasil, que va a comprar 10 millones de dosis de la vacuna. Porque si no, la industria, si vas a comprar 10, te lo vende más caro que si vas a comprar 100. Es más negocio para ellos venderle a que quiere 10 millones
que a una pequeña isla del Caribe que va a querer 5,000 dosis, ¿no? Esa isla del Caribe, si quiere comprar la vacuna fuera del fondo rotatorio, o la va a pagar 100 veces más cara o nadie se la va a vender. Entonces el fondo rotatorio lo que hace es garantizar ese acceso a la vacuna. Y es parte de mi responsabilidad y de todo el equipo de la OPS, salir a buscar esas vacunas para los países. Y el año pasado compramos 46 vacunas, o sea, 46 diferentes tipos de vacunas, sus diferentes presentaciones, 29 productos y cadenas de frío, compramos todas las jeringas, todas las neveras, todas las cajas frías, todos los grandes refrigeradores para cadenas de frío de las vacunas, ¿sí? Y la compramos a 31 productores universales. A los mejores productores del mundo, a los más grandes que pueden imaginar, son los que compramos a través del fondo rotatorio. Y la compramos a 43 países y territorios de Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Y de esto nos ha permitido entonces que cerca de 15 millones de personas sean vacunadas al año con productos que son comprados a través de la Organización Panamericana de la Salud. Y tenemos esto que dice abajo, que es un fondo de capital de 120 millones y que cada año va creciendo. ¿Qué es ese fondo de capital? Que por eso hace este fondo rotatorio algo completamente único en el mundo. Es como una tarjeta de crédito. Los países tienen un crédito. Entonces llega un país como El Salvador y dice, quiero estas vacunas así, así. Desde luego se hace con una planeación de cerca de un año, ¿no?, de antelación, y de acuerdo a como las van necesitando nosotros se las vamos comprando, con cargo al crédito que nosotros le damos a través de este fondo, que tenemos este fondo de capital. Y los países tienen derecho a un crédito hasta de $10 millones para comprar las vacunas. Y tienen 60 días para regresarle a la OPS lo que compramos. ¿Eso qué hace? Eso garantiza que no hay un país de América que tenga pretexto para quedarse sin vacunas. Porque si no tiene dinero en este momento del gobierno, puede acudir al crédito y ir comprando las vacunas, ¿sí? Y los gobiernos, como en la mayoría de los países de América, no pagan hasta que no reciben el producto, ¿no? Y los productores lo que quieren es recibir inmediatamente su pago. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le damos el producto al país lo recibe, la OPS paga y el país después le regresa el dinero a la OPS. Entonces le damos una línea de crédito a todos los países. Entonces, eso ha garantizado que mantengamos la vacuna siempre en todos los países de América. La que sigue, por favor. Pero para todo eso, ¿sí?, tiene que ir con un componente técnico muy importante. Y para eso hay que lidiar con todo lo que hay en el mundo. El programa de inmunizaciones en la OPS, no sé aquí cuántos hay, 20, 30 diferentes socios con los que tenemos que trabajar. Con muchos dan apoyo financiero para capacitación o fortalecimiento de capacidades en los países para formación de recursos humanos. Otros dan apoyo para campañas, otros dan apoyo técnico, otros dan apoyo financiero, ¿sí? El 95% de las vacunas que se ponen en América Latina y el Caribe vienen de fondos nacionales, pagados de nuestros impuestos. En Europa, el 10% de las vacunas que se ponen en Europa se pagan con fondos nacionales, lo demás son gastos de bolsillo, es decir, hay que pagarlo, ¿sí? En África, ¿sí?, cerca del 80% de las vacunas que se ponen es de donantes externos, no de fondos nacionales. Por eso el programa de inmunizaciones en América es tan fuerte, porque hay un compromiso de socios, de gobiernos, de instituciones, de población. La que sigue, por favor. ¿Qué hace diferente al programa de inmunizaciones de América con el resto, el resto de los programas del mundo? Primero, yo no les mencioné, se me pasó, pero el programa en América tiene un nombre de quien lo creó. Y lo creó un ilustre epidemiólogo brasileño, el doctor Ciro de Quadros, que falleció el año pasado. Ciro de Quadros está considerado un héroe mundial de las inmunizaciones. Fue el que lideró el último brote de viruela en Etiopía, ¿sí? Desde luego primero lideró toda la erradicación de la viruela en Brasil y después se fue a trabajar a África y la lideró, y después él vino en el 77 a la OPS y él creó el programa de inmunización. Y él tuvo esa visión de crear el fondo rotatorio, de crear la alianza con los países, de crear todo.
¿Qué hace entonces diferente esto? Lo hace que es un bien público, o sea, que todos tenemos derecho a la vacunación universal y gratuita, que es la actividad de salud de mayor aceptación social. En todas las encuestas, en toda América, cuando preguntan cuál es la actividad de salud que la población acepta más, son las inmunizaciones. ¿Cuál es algo que nada más hay que vacunar porque hay que vacunar? No. La región de las Américas en estos momentos es líder en la generación de evidencias científicas para la sustentación del programa de inmunizaciones. Cuando nos dicen, es que salió un artículo que dice que el HPV, después de que se lo ponen las niñas, caen en un estado de inconsciencia y después pierden la memoria. No. Esa es charlatanería. No hay evidencias científicas que demuestren esto. Hay un artículo publicado en Inglaterra hace 15 años que asoció a la vacuna de sarampión con el autismo, ¿sí? Y eso provocó que en los programas de inmunizaciones en Inglaterra se vinieran abajo. Por eso tienen miles de casos, porque el programa de inmunizaciones se vino abajo. ¿Qué pasó después? Que se comprobó que este investigador había falseado todos los datos, ¿sí? Hizo un estudio de 9 casos, no le puso controles, o sea, para comparar, y de los 9 casos, en 8 falseó las historias clínicas, y lo publicó Lancet. Por eso, no todo lo que salga en las revistas científicas son realidad, hay que tener una visión crítica, ¿no? Entonces lo publicó. Ahora fue expulsado de la Academia de Ciencias de Inglaterra, ¿sí? Fue denostado y todo lo que sea, pero el daño ya estuvo hecho. Miles de casos son producto de esa falsa información. Y ustedes entran en internet y pongan HPV, y lo primero que aparece en internet son los grupos antivacunas. Entonces hay que generar evidencia. Después, el programa de inmunizaciones es una cooperación genuina y efectiva con nosotros. Pero aquí hay 2 puntos que puse aparte, que es el panamericanismo y la solidaridad, y finalmente los trabajadores de la salud pública. ¿Y por qué lo puse aparte? Porque yo trabajando, y ahora permítanme hablar en primera persona, yo trabajando en la OPS, cuando veo panamericanismo, quiere decir una visión global de toda América hacia una meta, solidaridad, la unión entre todos los países para lograr esa meta, y el compromiso de los trabajadores de la salud pública, obviamente que yo me siento inmediatamente identificado con eso, aún antes de entrar a la OPS. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí en esta escuela. Porque en esta escuela aprendí lo que era la solidaridad y el trabajo hacia un objetivo común. Porque en esta escuela aprendí lo que los miles de trabajadores de la salud pública se comprometen y están orgullosos de lo que son. Hoy les he platicado, creo que es la primera vez que platico esto como mi vida, ¿no? Generalmente lo platico como lo que hace la organización, pero yo tengo 35, 40 años más que ustedes, sobre todo a los alumnos. De ustedes, algunos, pero siempre dice el dicho, nadie aprende en cabeza ajena. Miren, efectivamente no lo van a aprender hasta que se den sus topes, pero quería dejar en mi conciencia la tranquilidad y decirle, oigan, se los dije. Salir de la Escuela Superior de Medicina es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad. Si uno de ustedes falla, si uno de nosotros falla, la Escuela Superior de Medicina es marcada. Si uno de ustedes tiene éxito, la Escuela Superior de Medicina va a ser ampliamente reconocida. Creo que es la última. Muchas gracias y felicidades.